En el año 1954 se descubre a los pies de la pirámide de Keops uno de los probablemente hallazgos más increíbles que ha dado toda la llanura de Giza. Una enorme barca de madera de casi 40 metros de eslora, perfectamente intacta, desmontada, eso sí, y sepultada en esta fosa que tengo justo aquí detrás. En ese momento, en el año 1954, se crea una comisión de arqueólogos. Al frente hay un arqueólogo egipcio que se llama Kamal el Malak, y lo que descubren bajo muchos de estos bloques que tengo yo detrás es ese barco intacto que habría servido para el proceso funerario del mismísimo rey Keops. Y justo detrás apareció una segunda fosa con un segundo barco. Ambos barcos hoy en día están en el nuevo museo egipcio esperando a ser inaugurado. Pero ¿cuál es la verdadera historia de este fabuloso descubrimiento? Pues de nuevo fue una mera casualidad. Una visita diplomática, unos trabajos de limpieza, un paseo idílico alrededor de la pirámide y finalmente el descubrimiento de las barcas solares de Keops. Os lo contamos hoy en este vídeo, si os quedáis con nosotros. Para todos y para todas. Y gracias por estar un día más en las charlas de Sociedad Histórica que organizamos cada semana para contaros, bueno, algo sobre, no sobre Egipto, como algunas veces me soléis decir, sino sobre nuestros viajes. Es verdad que la mayoría de los viajes que yo realizo son a Egipto, pero como podéis ver en nuestro canal no es el único tema, aunque ahora mismo estamos dedicando estas charlas a una serie especial, a una colección especial de propuestas que tienen que ver con el Antiguo Egipto y concretamente con los descubrimientos más importantes y apasionantes de la historia del Antiguo Egipto. Además, centrándonos y profundizando mucho en, bueno, algunas cosas que no se han contado, no se han llegado a contar sobre algunos de estos descubrimientos. Por eso lo hemos llamado la verdadera historia del descubrimiento de. Y en este caso, como habéis visto en ese vídeo introductorio que grabábamos hace unas semanas en Egipto, hoy vamos a hablar de el descubrimiento, la verdadera historia del descubrimiento, no del barco solar de Keops, sino de los barcos solares de Keops a los pies de la Gran Pirámide. Es un tema que a priori podría parecer que no tiene mayor enjundia, ¿no?, que la de un hallazgo arqueológico que supuso luego una ardua tarea de restauración, pero yo creo que en este vídeo vais a ver que no es así. En este vídeo vais a ver que hubo de fondo o de trasfondo traiciones, mentiras, engaños, hubo también intereses personales, hubo historia, la historia de la historia, al fin y al cabo, porque estamos hablando de, bueno, un momento clave en la historia de Egipto y de su egiptología, que es el año 1954. Pensad que la revolución que había traído la independencia propia de Egipto se había producido en el año 1952, con lo cual el descubrimiento, este gran descubrimiento en el año 1954 supuso el inicio, el arranque de lo que luego se llamaría o se convertiría en la primera oleada, la primera generación de arqueólogos o egiptólogos puramente egipcios, ¿no? Con un, ya digo, ya con un gobierno egipcio que, bueno, no estaba haciendo otra cosa que defender lo suyo. Vamos, por tanto, a comentar y a comenzar con la historia de el verdadero descubrimiento o cómo sucedió realmente el descubrimiento de los barcos solares de Keops. Digo que es un tema peculiar porque, bueno, tenemos que volver, retraernos a la llanura de Giza, como hemos hecho en otros capítulos de esta serie, concretamente, como yo os decía,
en el año 1954. Fijaros porque la presa de Asuán todavía no existía. Fijaros porque la zona que aquí se intuye en la parte de abajo de la fotografía, la zona inundable todavía estaba cultivada, todavía estaba trabajada, y lo que sí existía ya en el año 54 era esa carretera, esa rampa de ascenso directamente hacia la pirámide de Keops, que fue construida por el Jedive Ismail cuando la princesa María Eugenia de Montijo quiso visitar las pirámides, ¿no? Y él construyó lo que hoy es la Avenida de las Pirámides para conectar directamente el Cairo, el centro del Cairo, con la llanura de Giza. Bien, en esta época, 1954, sí es verdad que todavía se están realizando muchísimas excavaciones en el área y el entorno de las pirámides, ¿no? Y de la Esfinge, como veis en esta imagen. Es curioso porque, aunque hoy en día los turistas y los viajeros lo veamos todo bastante limpito, bastante despejadito, en realidad a mediados del siglo pasado no era así. A mediados del siglo pasado, como veis, todavía había importantes dunas de arena que cubrían muchos de los monumentos, ¿no? que hoy en día todavía o ya conocemos. En cualquier caso, sabemos que quien estaba trabajando en este área era tanto la Universidad de Harvard como el Museo de Chicago. Esto lo comentábamos en otro capítulo de esta serie cuando hablábamos del descubrimiento de la tumba de la reina Jetepjeres, la madre de Keops, y comentábamos, bueno, pues que el egiptólogo George Reisner era quien estaba al frente de las excavaciones en este área de Giza. En cualquier caso, todo esto se produce, este descubrimiento del que hoy estamos hablando aquí en el área de Giza, se produce por un casual. En realidad no un casual como en otras ocasiones podríamos llegar a pensar de como ha ocurrido, ¿no? Y lo sabemos, de pues un burrito se ha caído donde no debía o un pozo. No, en este caso sí es verdad que este recién inaugurado servicio de antigüedades egipcio en manos de egipcios puramente dicho, sí que había empezado a plantear carga de trabajo para equipos completamente locales, no para equipos extranjeros. Y la llanura de Giza estaba siendo sistemáticamente reexcavada por parte de varios arqueólogos y egiptólogos egipcios que estaban destinados a esas labores. De hecho, una de las principales labores de trabajo que se estaban llevando a cabo en esta época era el desescombro precisamente de muchas de las terreras, ¿no? o escombreras de las excavaciones previas, como por ejemplo las de George Reisner que acabo de comentar. Ellos estaban limpiando, sacando, quitando del medio toda esa arena, que era un volumen bastante considerable, porque la intención era acondicionar y adecentar un poco la explanada de Giza. Y esto se ve, bueno, vamos a decir que movido a urgencia, ¿no? Cuando de repente se anuncia una visita diplomática a la pirámide de Keops. No es ni más ni menos que la visita del rey de Arabia Saudí, en aquel entonces, Abdulaziz bin Abdul Rahman, que era de la familia de los Saud. De ahí viene el nombre de Arabia Saudí, por el nombre de su familia. No me voy a meter, no me voy a detener en la historia de la monarquía de Arabia Saudí y los enfrentamientos que hubo entre las familias y los distintos clanes, ¿no? de tribus árabes al término de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial y demás, pero sí mencionar, bueno, pues que en este momento este era el primer gran rey de Arabia Saudí que en una visita diplomática decide que quiere visitar la pirámide de Keops y dar una vuelta alrededor de la pirámide. Por lo tanto, pensad que antes de que estos trabajos empezaran a ponerse en marcha, la pirámide y la llanura de Giza en general, pero sobre todo las bases de las pirámides, lucían como estáis viendo ahora mismo en esta imagen. Si os fijáis, la cara más oscura que vemos a la derecha de la fotografía es la cara norte de la pirámide
y puesto que es la que tiene el acceso al interior, estaba completamente despejada de arena hasta su base. Pero si os fijáis en la cara este de la pirámide, se observa perfectamente que no era igual. En la cara este de la pirámide había una gran cantidad de arena acumulada contra la base de la pirámide y esa era la arena que estaban limpiando distintos equipos de arqueólogos egipcios cuando en el año 54 el rey de Arabia Saudí anuncia que en una de las visitas, o en la visita que va a realizar, una de las visitas que quiere hacer es dar un paseo alrededor de la pirámide. De modo que se pone en marcha una especie de comité de varios arqueólogos, concretamente dos equipos, uno perteneciente a la Universidad del Cairo, que va a dirigir el doctor Abdelmunem Abubakar, que es el que tenéis en la imagen, y el segundo equipo, perteneciente directamente al Servicio de Antigüedades y no a ninguna universidad, directamente hablábamos ya del Servicio de Antigüedades, a cargo de el verdadero protagonista de esta historia, el doctor Mohammed Saki Nur. Es una pena porque no he encontrado, por más que he buscado y en varias publicaciones, no he encontrado una fotografía de Saki Nur o de Mohammed Saki Nur. Pero bueno, él era el que estaba al cargo de la remoción de todas las arenas de esa cara sur de la pirámide, donde se terminaría descubriendo la fosa del barco de Keops. En cualquier caso, volvemos a nuestros protagonistas. Aquí tenéis una fotografía de Moneim Abubakar y ya digo que el otro equipo del Servicio de Antigüedades lo dirigía Mohammed Saki Nur. Fijaros las labores de trabajo, de limpieza y desescombro. En esta imagen, en esta fotografía, se ve perfectamente cómo ya se habían eliminado esas dos grandes montañas de arena, esos dos amontonamientos de arena que tenía la base de la pirámide en cada una de sus caras. Aquí estamos viendo a la izquierda más oscura es la cara oeste y la que tenemos justo de frente con otro agujero que parece una entrada, pero que no lo es, la cara sur. Es decir, esta fotografía estamos viendo la limpieza de la arena que tapaba la base de la cara sur de la pirámide, donde se terminaría encontrando, aunque en esta fotografía todavía no se ve, se terminarían encontrando los barcos solares. Lo que sí se ve aquí es que hay una especie de muro, un pequeño muro, entre la base de la pirámide y el resto de la necrópolis, que son esas mastabas, esos edificios rectangulares que se ven justo a los pies de la pirámide. Bien, ese muro cerraba realmente el recinto propiamente de la pirámide, aunque hoy en día ese muro, por desgracia, no existe. Bueno, por desgracia o no por desgracia, al fin y al cabo la arqueología es destructiva. La arqueología, para llegar a un estrato inferior, pues finalmente tiene que ir eliminando los estratos que hay por encima, con lo cual eso se eliminó, ese muro hoy en día no existe porque desapareció. En cualquier caso, ¿qué ocurre cuando estos arqueólogos, concretamente el equipo de Saki Nur, se pone a trabajar en esta zona? Bueno, lo cierto es que Saki Nur dirigía un equipo que era más amplio. Entre ellos estaba este hombre, Kamal el Malak, que sobre todo y primeramente era arquitecto. También era periodista y trabajaba para varios periódicos como corresponsal, periódicos locales, pero también periódicos internacionales. Concretamente, era colaborador y reportero del New York Times y esto tuvo muchísimo que ver en la, digamos, polémica que surgió después con el descubrimiento de esta barca. El caso es que, bueno, pues este personaje, Kamal el Malak, formaba parte del equipo del doctor Mohammed Saki Nur. Bien, lo que ocurre es que el día 24 de abril se localiza, al limpiar esa arena, fijaros en esta fotografía, cómo se ve perfectamente a la izquierda, detrás de esos dos bueno, trabajadores y de ese joven que lleva un sombrero fez en la cabeza, se ve perfectamente la potencia de arena que había en esa zona de Giza y que estaba tapando esos bloques de piedra que contenían el muro, ¿no? El muro bajo el cual luego aparecería la barca
sepultada de Keops. Es interesante un dato y es, como podéis ver en esta imagen, quien está feliz celebrando el descubrimiento es Malak el Kamal. Perdón, Kamal el Malak, lo he dicho al revés, Kamal el Malak. La pregunta es, ¿dónde estaba el doctor Mohamed Zaki Nur? Bueno, esta es realmente la gran polémica de este descubrimiento. Y esto es muy curioso y muy interesante, por una razón, porque es verdad que a los egipcios en los últimos años se les llena la boca hablando de niños aguadores egipcios que son los que descubren las tumbas, en detrimento de, bueno, el trabajo, ¿no? O el esfuerzo o la dedicación de los egiptólogos internacionales, ¿no? Hablo de niños aguadores por poner el ejemplo paradigmático del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que algún día tendremos que traer, obviamente, en esta serie de vídeos, ¿no? Pero lo curioso es que en este caso no se sabe muy bien a quién se le debería atribuir el descubrimiento de la barca solar de Keops. El director del equipo era el doctor Mohamed Zaki Nur. Él no estaba en el momento del descubrimiento y el descubrimiento se lo adjudicó, se lo autoadjudicó Kamal el Malak. ¿Pero por qué lo hizo Kamal el Malak? Ni siquiera fue él quien descubrió esas piedras. Las piedras que tapaban el barco las descubrió el rais del equipo, es decir, el jefe, el capataz del equipo de excavadores, que era un hombre que se llamaba Garas Yani. ¿Qué ocurre con Garas Yani? Que ni siquiera él, como rais, era el que estaba excavando la arena. Él estaba simplemente dando las órdenes como capataz, como rais que es, y el que le avisó, el que avisó a Garas Yani de que había descubierto una serie de piedras en el suelo, era uno de los trabajadores que se llamaba Mohamed Abdullah Al. Por lo tanto, ¿a quién debemos atribuir el descubrimiento? A Mohamed Abdullah Al, que es el trabajador que lo encontró, es el niño aguador de la barca solar de Keops. Se lo tenemos que atribuir a Garas Yani, que era el capataz que estaba en la obra en el momento del descubrimiento. Se lo tenemos que adjudicar a Malak, a Gamal el Malak, porque fue él quien dijo que lo había descubierto, o en realidad se lo tenemos que atribuir al doctor Mohamed Zaki Nur, que era el director del equipo. La pregunta es por qué no estaba el doctor Zaki Nur en ese momento dirigiendo el equipo. Y la respuesta es trágica. Por desgracia, el día antes del descubrimiento, al doctor Zaki Nur lo avisan de que su hija, que se llamaba Wafa, se la habían tenido que llevar al hospital porque tenía fiebre muy alta. El doctor Zaki Nur abandonó la excavación, se marchó rápidamente a su pueblo porque no vivía en el Cairo y cuando llegó, por desgracia, su hija había fallecido o falleció al día siguiente. De modo que él, sin dar avisos, sin decir nada, ni al servicio de antigüedades siquiera, porque no tuvo tiempo ni de avisar de lo que le había ocurrido, simplemente no apareció en la excavación al día siguiente porque estaba enterrando a su hija, ni más ni menos. Claro, el rais del equipo, Garas Yani, no sabía nada de esto. Y él tenía orden de retirar toda la arena rápidamente, no solamente porque venía o porque estaba dentro de los planes, sino porque venía esta visita diplomática del rey de Arabia Saudí. De modo que cuando Garazjani se encuentra con esas piedras, por miedo a que pueda ser una tumba, por miedo a que pueda haber tesoros debajo que realmente atraigan la atención de los ladrones del entorno, pensad que en ese momento Giza era una aldea prácticamente alejada del Cairo, y todos los que allí vivían y trabajaban en el fondo sabían que aquello estaba lleno de posibles tesoros, pues muy nervioso intentó buscar al doctor Zaki Nur sin encontrarlo porque no estaba en el Cairo. De modo que como no sabía a quién localizar o a quién buscar, directamente se fue a buscar a un restaurante donde le dijeron que estaba almorzando con otro periodista egipcio, al arquitecto del equipo, que era Gamal el Malak. De modo que Gamal el Malak se fue rápidamente para Giza con el Rais, con Yani, y fue el que estuvo presente en el momento en el que le dijeron
hemos limpiado y hemos encontrado estas piedras. Y aquí es donde viene bueno, la parte más problemática de este descubrimiento, porque provocó, desde luego, una oleada de recriminaciones, de dimisiones incluso en el servicio de antigüedades, por lo que Kamal el Malak hizo. Fijaros por qué a la prensa, ¿vale? A través de la Associated Press y también directamente al New York Times. De hecho, en este texto podéis ver copyright 1954 by the New York Times. Lo que hizo Gamal el Malak no solamente fue atribuirse el descubrimiento de ese barco y esas losas, y en definitiva del yacimiento, sino filtrarlo y publicarlo directamente a la prensa internacional. Ahí jugó su carta a su favor, jugó su baza de ser periodista y corresponsal de este periódico en Egipto, y lo que hizo fue comenzar a pasarles fotografías y, por supuesto, notas de prensa que él mismo redactaba, como podéis ver en la imagen, atribuyéndose el descubrimiento. Y ya digo que esto, pues realmente sentó muy mal en el servicio de antigüedades. Hubo una oleada de dimisiones, hubo, por supuesto, nadie culpó al doctor Nur de haberse marchado de la excavación y estar atendiendo el entierro de su hija, pero sí que todos los reproches fueron para el Malak, que a la postre, al final, es quien se ha hecho con digamos, el titular, ¿no? O a quien se le atribuye el descubrimiento, porque así apareció en la prensa internacional, de los barcos de Keops. Como veis, hay una verdadera historia detrás de la historia del descubrimiento de los barcos. Pero veamos algunas de estas fotografías que el propio Malak filtró al New York Times, y las notas de prensa que decían: el egipcio Kamal el Malak, de 32 años, director de trabajos de evacuación en la pirámide de Keops en Egipto, cosa que no era cierta, porque el director del equipo era Mohamed Saki Nur, en el lugar del descubrimiento de un barco de piedra. Sostiene un palo que apunta hacia el área donde se abrió el agujero de cemento, bajo el cual informó haber encontrado barcos de piedra mágicos diseñados hace 5.000 años para llevar el alma del antiguo faraón Keops. El excavador dijo que podía haber tablas y vagones de madera perfectamente conservados. Los expertos dicen que se necesitarán meses de trabajo para evaluar el valor del hallazgo. Y es verdad, no le faltaba razón en esa parte. Iban a hacer falta muchísimos meses de trabajo, no de excavación, porque la excavación realmente fue rápida, precisamente por paliar un poco toda la polémica. De hecho, se hizo tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera se descubrió que un poquito más hacia el oeste había una segunda fosa con un segundo barco que quedó ahí enterrado hasta que llegaron los japoneses de la Universidad de Waseda años después. Luego comentaré esta parte. Pero en la excavación, que obviamente dirigió Kamal el Malak, fue relativamente rápida. Os voy a enseñar otra fotografía, es esta que estáis viendo aquí, donde de nuevo aparece el doctor del Malak señalando el lugar del descubrimiento, nuevamente con una nota de prensa asociada que él mismo enviaba, ¿no? Y que en este caso dice: el director, de nuevo, en la escena del descubrimiento de los barcos de Keops, Giza, Egipto. El director de excavaciones, Kamal el Malak, como veis, siempre desde un primer momento, al filtrarlo a la prensa, él empezaba esas notas de prensa haciendo ver que su posición era realmente la del director de las excavaciones, en ausencia de Mohamed Saki Nur. El director de excavaciones, Kamal el Malak, quien la semana pasada anunció el descubrimiento de dos de los barcos de la muerte, así fue como los llamó en la prensa, solares del rey Keops, cerca de la Gran Pirámide al sur del Cairo, se muestra en la escena señalando hacia la entrada del lugar de enterramiento subterráneo de los barcos de la muerte, que datan de hace casi 5.000 años. El descubrimiento se considera uno de los hallazgos más importantes en Egipto desde que uno de los soldados de Napoleón, fíjate que no dice que desde que Napoleón, ¿no? Desde que uno de los soldados de Napoleón recogiera la piedra de Rosetta hace casi, en 1954,
150 años. Es curioso porque nosotros hoy en día, cada cosa que aparece en Egipto, siempre los medios de comunicación la tildan de el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón. Bueno, parece que en 1954 todavía había algo que pesaba más que la tumba de Tutankamón, que era la piedra de Rosetta. Por eso se dice, sería el descubrimiento más importante en Egipto desde la piedra de Rosetta. Ojo, porque apenas 30 años antes Howard Carter había descubierto la tumba intacta del faraón Tutankamón. Pero bueno, en cualquier caso, fijaros en este plano, en este dibujo, donde se ve perfectamente la disposición de lo que sí es verdad que Gamal el Malak encuentra cuando acude con el Rais Garaziani. Lo que encuentra es que bajo el muro, si os fijáis aquí delimitado con la palabra wall, veis la montaña de desechos, de desperdicios, que era casi 3 o 4 veces más alta que las mastabas que había en la cara sur de la pirámide. Por debajo de esa montaña de escombros había un muro que cerraba el perímetro y justo por debajo de ese muro es donde estaban los bloques de casi 5 metros de ancho. Además, no estaban colocados por su parte plana, sino que estaban colocados en vertical, ahora lo vais a ver en las fotografías, tapando el agujero propiamente, que aquí lo llaman pit, ¿no? El hueco, y luego cerrados los bloques laterales, los laterales de los bloques, mejor dicho, con mortero y emplasto y con más piedras. Esta es la forma, pero ya digo que lo curioso es que por encima de este cierre de bloques había un muro, como podéis ver también aquí en este dibujo. Es curioso porque sí es verdad que aquí en este dibujo se muestran los dos pit, los dos agujeros, el del este, el de la mitad este y el del oeste. El de la mitad este es el que terminarían excavando y rescatando, mientras que el del oeste se quedó, como ya digo, hasta que años después los japoneses de la Universidad de Waseda, con el doctor Yoshimura a la cabeza, pidieron permiso para trabajar en este segundo barco. No me adelanto, luego os hablaré un poco por encima de este segundo barco. Obviamente, ya digo que este muro, el boundary wall, como aquí lo llaman, hubo que quitarlo, lo quitaron y hoy en día no existe. Pero fijaros en esta fotografía curiosísima que está tomada desde lo alto de la pirámide, debieron de subirse unas cuantas hiladas, ¿no?, a la pirámide, porque lo que se ve es el gran hangar, el gran almacén que se improvisó por encima de la fosa que se había encontrado para poder custodiar el interior y para poder trabajar en bueno, la restauración, el rescate, restauración de todas las piezas de madera de ese barco que estaba desmontado y obviamente remontarlo de nuevo, porque se remontó in situ, en el mismo lugar. Luego lo veréis. ¿Qué fue lo primero que hubo que hacer en ese entorno ya cerrado y protegido? Pues levantar las losas, las enormes losas de piedra caliza que cerraban el agujero. Eran como, eran 40 y tantas losas colocadas en vertical, como ya os digo, de modo que hubo que instalar grúas, trácteles y con cuidado ir levantando cada uno de estos enormes bloques para ir dejando al descubierto lo que guardaban en el interior. Es curioso porque al levantar estos bloques aparecieron en muchos de ellos inscripciones o por lo menos signos que nos hablan de los trabajos. No sabemos muy bien si de los canteros que tallaron los bloques, si de los trabajadores que debieron de colocarlos en su lugar para cerrar el pozo, si de los que estuvieron colocando allí directamente los restos de los barcos una vez desmontados. Son signos que en muchos de los casos, gran parte de ellos, a día de hoy no han sido todavía descifrados. No se sabe muy bien qué significaban o qué querían decir. De hecho, bueno, yo os he enseñado esa fotografía, la vuelvo a poner, donde veis algunos de los símbolos, pero es curioso porque hay en el interior del agujero donde se encontró el barco, existen esos 10 símbolos a lo largo de la pared, 10 triángulos boca abajo,
con una serie de signos en su interior que no sabemos lo que significan, ni quién los colocó allí, ni para qué se colocaron. Y en otras piedras, en otros de los lugares que se retiraron, lo interesante, interesantísimo, esto sí, es el cartucho del rey que aparecía en esas inscripciones, porque se ve perfectamente el pilar Yed, una serpiente, una víbora cornuda debajo, la F, y por arriba el sol. Es decir, estamos ante el cartucho de Yedefra. Yedefra sabemos que es el hijo heredero de Keops, no fue Jaefra, no fue Kefren. El heredero de Keops, el heredero de Jufu, fue Yedefra. Y por tanto, quien debió de enterrar estos barcos en esos pozos, o quien incluso a lo mejor se los dedicó a su padre y se encargó del enterramiento de Keops, colocó esos barcos y cerró esas piedras, gracias a estas inscripciones, sabemos que fue su hijo y sucesor Yedefra. Hay otra fotografía que yo os he traído, realizada directamente en el lugar, tal y como hoy en día se ve ese agujero, esa fosa, tallada directamente en la caliza de la explanada. Todavía conserva algunas piedras del cierre colocadas en su sitio, y ahí podéis ver en la pared lateral uno de esos triángulos boca abajo. Es concretamente en esta imagen que os he puesto el segundo, empezando por la derecha, que tiene como, parece como si fuera un tridente, ¿no? Hacia abajo, es el que se ve aquí en esta imagen, que ya digo que desconocemos por completo cuál era su función, quién los puso allí, ni para qué. Pero ya digo que lo interesante de muchas de estas inscripciones, aunque no las conozcamos, es que nos facilita el nombre del faraón Yedefra como el sucesor de Keops y el que se encargó realmente de inhumar estos barcos para su padre. Bien, ¿qué fue lo que se encontró debajo de esas grandes losas? Pues lo que se encontró fueron cientos, y no miles, de fragmentos de madera completamente desmontados, que conformaban un barco inmenso. Estamos hablando de más de 40 metros de eslora, que había servido para los ritos funerarios del rey Keops. Hay muchísimas fotografías del proceso, tanto de la excavación como sobre todo luego del proceso de restauración. Hay una publicación muy interesante que yo voy a intentar dejar mencionada aquí abajo en los comentarios de este vídeo, y de todas formas, cuando el vídeo vaya a colgarse también en la página web de Sociedad Histórica, allí también dejaré el enlace, porque es un libro que está disponible hoy en día online en la página de los archivos de Giza, y lo podéis descargar. Es un estudio, un monográfico muy bueno sobre el descubrimiento, la excavación y sobre la restauración de estos barcos. Como veis, ya digo, estaba totalmente desmontado. Hubo que ir sacando con extremo cuidado todas las piezas, no solamente las de madera. Aquí estáis viendo muchos de esos procesos de izado de los bloques de madera, porque había algunos que eran realmente grandes, pero obviamente había que consolidarlos previamente para que, bueno, pues con mucho cuidado no se dañaran, no se rompieran. Tenían más de 5.000 años, casi 5.000 años de antigüedad. Y también se encontraron cientos y cientos de metros de cuerda que probablemente habían servido para, bueno, como amarres de la propia estructura del barco, porque una cosa es importante, y es que el barco no tenía ni un solo clavo metálico. El barco todo estaba perfectamente machiembrado, todo enjarjado y todo sujeto con fuertes maromas, cuerdas, que como estáis viendo se encontraron también in situ en el lugar y que hubo que conservar, por supuesto. Una vez que la fosa terminó limpia, bueno, pues el aspecto que tenía era este. Y lo que se hizo, obviamente, fue un enorme puzzle de maderas que se le encargó al otro gran protagonista de este descubrimiento, que es el restaurador Ahmed Youssef.
Si no lo habéis visto todavía, entre los vídeos de nuestro canal y dentro de esta serie, la historia o la verdadera historia del descubrimiento de, hay un capítulo dedicado a la tumba de la reina Jetepjeres, la madre de Keops, que se halló muy cerca del emplazamiento de estos barcos. Estos barcos estaban en la cara sur de la pirámide, la tumba de Jetepjeres estaba en la cara este, junto al templo funerario. Bueno, allí, si no lo habéis visto, yo os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo, pero allí en aquella tumba se encontró una gran cantidad de ajuar de madera, con incrustaciones de metales, sobre todo oro, piedras preciosas, y la cuestión a lo que voy es a que fue necesaria una enorme y ardua tarea de restauración. Y esa restauración de todos los objetos de la tumba de Jetepjeres la llevó a cabo este restaurador que se llama Ahmed Youssef, Haj Ahmed Youssef. Pues a este mismo Ahmed Youssef es al que se le encargó la restauración del barco de Keops. De modo que él se encuentra, como os digo, con este inmenso puzzle de piezas frágiles que componen un barco inmenso, y él tiene que empezar a, primero, investigar cada una de las piezas, restaurar y consolidar cada una de las piezas. Algunas piezas se tuvieron que rehacer según el original, pero las piezas originales eran irrecuperables o inservibles. Él fue capaz de recuperar y restaurar o reponer cada una de las piezas de la barca. Todo ello, por supuesto, sin ningún tipo de instrucciones. Esto no era un barco de Ikea. Esto era vaya usted a saber cómo se montaba o desmontaba esto hace 5.000 años. No es cierto que no tuviera ningún tipo de instrucciones, porque sí que las había, pero casi era peor el remedio que la enfermedad, porque obviamente eran una serie de símbolos, un galimatías, que bueno, a veces uno podía pensar que lo que estaban indicando era qué pieza unía con cuál, por ejemplo, esto que estáis viendo en las imágenes, pero en otras ocasiones eran simples signos jeroglíficos que prácticamente no tenían sentido, no tenían significado. Por eso digo que a veces era más complicado, no sé, el remedio que la propia enfermedad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Ahmed Youssef consigue plantear una maqueta a escala 1:10, de cómo él pensaba, lo que hizo fue reproducir a escala 1:10 todas las piezas, de cómo él pensaba que debía de haber sido ese barco y cómo pudo haber estado construido, de modo que en base a la maqueta comenzaron pues los trabajos de reensamblaje de absolutamente todas y cada una de las piezas que ya se habían restaurado, y obviamente al estilo, ¿no?, siguiendo la misma mecánica que se había utilizado obviamente en tiempos de Keops, que era no utilizar ni un solo clavo y, por supuesto, intentar ir engranando todas las piezas y sujetándolas con las cuerdas que en su momento se habían utilizado, igual que en su momento se habían utilizado para construir y remontar el barco. Como veis, la documentación fotográfica es exhaustiva. Ya digo que podéis ir a la descripción del vídeo o a la página web de Sociedad Histórica y buscar entre los contenidos este vídeo, y allí tendréis el enlace para descargar el libro que os comento, que narra perfectamente todo el proceso de la reconstrucción del barco. Pero como veis, bueno, pues el barco iba tomando forma, era un barco que seguía los mismos patrones que las barcas de papiro que se documentaban en esta misma época del Reino Antiguo en las tumbas y las mastabas, y como veis, toda la estructura interna del barco estaba perfectamente planteada y diseñada para sujetar todas las piezas con sogas y con cuerdas para mantener la estructura. Es curioso, os he puesto esta fotografía porque había piezas que realmente estaban tan bien conservadas que nos permitían encontrarnos por primera vez tridimensionalmente un signo jeroglífico, ¿no? El cerrojo, que es el símbolo del fonema sh, ¿no?, la S, una de las S de la fonética de la lengua egipcia, que en su escritura se escribe, es un monolítero, se escribe con el símbolo de un cerrojo es, bueno, que se desplaza y que se cierra y que se abre, y en la cámara, en la cabina,
real, ¿no? del barco, encontramos uno de estos cerrojos, encontramos uno de estos signos jeroglíficos del sonido sh, que no sabemos realmente si responde al propio fonema, ¿no? De sh, correr el cerrojo, y de ahí viene su relación con el propio fonema. Pero es curioso porque el signo jeroglífico lo encontramos perfectamente en este cerrojo. Bueno, como veis, ahí tenéis a Ahmed Youssef abajo a la derecha, supervisando a su equipo de restauradores. Contó con un gran número, no solamente de restauradores, sino también de astilleros y armadores de barcos, especialistas en barcos de madera, claro, eh, que conformaron una especie de grupo de asesores, ¿no? Para divagar, ¿no? Y discernir al final dónde debía de posicionarse cada una de las piezas. Y finalmente, bueno, pues el barco se consiguió encajar tal y como lo podemos ver hoy en día. Bueno, hoy en día todavía no lo podemos ver, pero como se ha podido ver hasta hoy en día. No es el único barco, como podéis ver en esta imagen, no es el único barco funerario, no es el único barco solar que se enterró en la llanura de Giza. Hay múltiples fosas de barcos a lo largo de toda la llanura de Giza alrededor de la pirámide de Keops. Fijaros en esta imagen, donde vemos dos de las pirámides subsidiarias de Keops. Estamos, por tanto, viendo desde lo alto de la pirámide los pies que hay a su cara este. Abajo a la izquierda, bueno, por debajo vemos que hay una carretera que cruza, por la que viene un camellito andando en el centro de la imagen. Es curioso porque esta carretera, que hoy en día tampoco existe, pero en su momento, en estos años 50, cruzaba justo por encima de toda esa explanada de piedra de diorita negra perfectamente pulida, que es el suelo del templo funerario de Keops. Vemos perfectamente cómo arranca la calzada, hay otro foso de un barco vacío junto a esa calzada, y en la parte superior arriba izquierda vemos una pequeña flechita negra apuntando a un agujero que no es otra cosa que la tumba de la reina Jetetjeres. Como vemos, en todo este entorno había distintas fosas para guardar barcos de mayor o menor tamaño. Obviamente no son ninguna tan grande como la de estos dos grandes barcos que se encontraron en la cara sur de la pirámide, pero no era el único barco. Y de hecho, como os decía antes, las prisas por la excavación y la construcción de este barco hicieron que pasaran por alto un segundo barco que estaba un poco más al oeste de ese barco que habían encontrado y que se había desenterrado, y que se encontró precisamente por unos trabajos ya hechos con una tecnología más avanzada que realizaron los japoneses de la Universidad de Waseda, que dictaminaron que existía una segunda fosa con un segundo barco. Se hizo una microperforación y se metió una microcámara para ver si lo que había dentro era igual que lo que había en la primera fosa, y efectivamente era así. Pero por causas desconocidas, este gobierno egipcio paró los trabajos de excavación de ese segundo barco y les quitó los permisos a los japoneses. Se selló esa fosa y se pensó que el barco podría permanecer ahí enterrado sin problemas. Lo que ocurrió es que ese agujero que se hizo, esa microperforación, luego no se selló tan bien como se debía de haber sellado, y lo que ocurrió es que entraron termitas. O por lo menos los japoneses, pues fue la excusa que utilizaron, ¿no? Es decir, el barco que no hemos excavado se está deteriorando porque han entrado termitas, y las termitas están devorando la madera que tiene 5.000 años. Urge que hagamos una limpieza, una desinfección, ¿no? Hubo que hacer, lo primero de todo, una limpieza de la plaga, ¿no? De esas hormiguitas, y a raíz de eso, cuando todo se hubo desinfectado, empezar de nuevo la conservación. Es curioso porque durante muchos años este proyecto ha estado, avanzaba, paraba, hasta que finalmente, bueno, se puso en marcha precisamente a los pies de este otro edificio que estáis viendo aquí. Este edificio, que obviamente en los años finales de los años 50 era súper futurista, fue durante muchos años un pegote en mitad de la llanura de Giza. Era el museo que se construyó alrededor de donde se había remontado el barco de Keops. Y durante muchos años, ya digo que me parece que
museo se inauguró en los años 80, una cosa así. Pensad que los restauradores estuvieron 28 años trabajando en ese barco hasta que lo pudieron remontar entero. Bueno, pues creo que fue al final o a mediados de los 80 cuando se inauguró este museo que contenía y permitía que se visitara el barco solar de Keops, a los pies de la Gran Pirámide. El interior de ese edificio era este que estáis viendo y que estoy convencido de que muchos de vosotros llegó a conocer. Así es como lucía y luce y lucirá el barco solar de Keops que se encontró hacia el este y que se supone que navegó con el cadáver del rey difunto en algunas de las dos direcciones sagradas, o bien hacia el Alto Egipto para llegar a Hieracómpolis, o bien hacia el Bajo Egipto para alcanzar la sagrada ciudad de Buto. Porque parece ser que este barco sí que navegó por los estudios que se hicieron al casco, ¿no? y a la madera del casco. En cualquier caso, este museo a día de hoy ya no existe. En este museo, bueno, en el año 2021, justo después de la pandemia, el 7 de agosto de 2021, como veis, el barco de Keops se trasladó a lo que es el Grand Egyptian Museum, el museo nuevo que está pendiente de ser inaugurado. Y no solamente el gran barco que todos veíamos y que podíamos conocer en la explanada de Giza, sino el segundo barco en el que estuvieron muchos años trabajando los japoneses, parece ser que también ha sido ya reensamblado, ya ha sido armado, de modo que cuando se inaugure el Grand Egyptian Museum hay un ala específica, un ala dedicada única y exclusivamente a los dos barcos solares de Keops, que por primera vez en la historia, desde la época de Keops, podremos volver a verlos juntos, perfectamente armados. Ya digo que esto ocurrió el 7 de agosto, fue por la tarde-noche cuando ya se cerró. Lo primero que se hizo fue eliminar todo el edificio alrededor del barco. El barco no se desmontó en ningún momento. El barco era demasiado trabajoso desmontarlo, era más fácil desmontar el edificio entero alrededor del barco y al barco construirle esta carcasa de protección enorme, inmensa, que se cargó sobre unos ejes especialmente diseñados para poder transportarlo, porque eran varios kilómetros los que había que moverlo, y como veis, con una comitiva de seguridad bastante impresionante, se movió el barco y se desplazó hasta su ubicación actual en el Museo Egipcio del Grand Egyptian Museum. Como veis, la historia del descubrimiento de estos barcos es bastante singular y peculiar. Yo os decía al principio que había traiciones, que había amotinamientos, había mentiras, había personajes muy curiosos, ¿no? Desde la historia del desdichado doctor Saki Nur, esa figura tan polémica de Gamal el Malak, por supuesto el mérito, sin duda para mí el mérito aquí es para Youssef, ¿no? el Ahmed Youssef, el imponente restaurador que fue capaz de reconstruir completamente el barco y posteriormente el doctor Yoshimura de la Universidad de Waseda, que es quien ha dirigido en un equipo egipcio-japonés la reconstrucción del segundo barco. Esta es la verdadera historia realmente del descubrimiento de los barcos de Keops. Yo espero que esta charla os haya servido para ubicar un poco mejor cómo fue ese descubrimiento, cómo era la estructura de Giza y las excavaciones en Giza en esos años 50 y, por supuesto, lo que os decía también antes, ¿no? Cómo 2 años después de que los egipcios se hicieran con el control de sus propias excavaciones, ¿no? Y empezaran a hacer esa primera generación de egipcios egiptólogos, bueno, pues 2 años después empezaron las puñaladas en la espalda entre ellos, ¿no? Concretamente, en este caso, la de este doctor Gamal el Malak. Nada más, pongo fin a esta charla y os emplazo al siguiente capítulo de nuestra serie, la verdadera historia del descubrimiento de.
El siguiente capítulo hablaremos de el descubrimiento de las tumbas y de la ciudad de los obreros, de los constructores de las pirámides. Es un descubrimiento relativamente reciente, pero probablemente uno de los más importantes, y os dejo que elijáis si desde el descubrimiento de Tutankamón o desde el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Allá cada cual. Antes de despedirme, os dejo como siempre con un vídeo desde el mismo lugar donde empezamos para poner fin a esta charla sobre los barcos de Keops. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Esta es la verdadera historia del descubrimiento de las barcas solares de Keops. Como veis, de nuevo una historia fascinante de una casualidad que conduce a un grandísimo descubrimiento arqueológico. Ahora estamos a la espera de que se inaugure ese gran museo y podamos ver por primera vez en la historia, desde que navegaron en tiempos de Keops, las dos barcas juntas de nuevo. De momento lo que tenemos son los restos de las fosas.